La selva amazónica, un vasto y esmeralda océano de vida, implacable y hermoso en igual medida. Fue aquí, en Nochebuena de 1971, que una joven llamada Julienne Köpske se encontró en una lucha por la supervivencia contra probabilidades inimaginables. Julienne, de tan solo 17 años, volaba con su madre desde Lima, Perú. Su destino, Pucallpa, un pueblo selvático donde sus padres, ambos renombrados zoólogos, llevaban a cabo investigaciones. El vuelo 508 del ANSA, se suponía que sería un viaje rutinario. Una oportunidad para pasar la Navidad juntos en familia. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Mientras el Lockheed L-188 Electra ascendía por el cielo tormentoso, la emoción burbujeaba dentro de Julienne. Se imaginó el rostro de su padre, sus ojos arrugándose de alegría al saludarse en el pequeño aeropuerto. Imaginó las historias que compartirían, las aventuras que tendrían en el corazón de la selva. No tenía ni idea de que la tormenta en el exterior estaba a punto de convertirse en una pesadilla. En lo alto, el avión se estremeció violentamente. Relámpagos destellaron, iluminando la cabina con una cegadora luz blanca. El pánico se apoderó de los pasajeros mientras el avión era sacudido como una hoja en un huracán. Julienne agarró la mano de su madre, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. De repente, un rugido ensordecedor desgarró el aire. El avión se tambaleó violentamente, sus puntas de las alas cortando las nubes de tormenta. El mundo de Julienne se disolvió en un torbellino caótico de ruido y terror. Alcanzó a ver el rostro de su madre, marcado por el miedo, antes de que el mundo exterior explotara en un destello cegador. El Lockheed L-188 Electra, una vez símbolo de la ingeniería moderna, era ahora víctima del implacable cielo. Destrozado por la fuerza del rayo, el avión comenzó a desintegrarse en el aire. Julienne, todavía atada a su asiento, sintió una intensa presión mientras la cabina se despresurizaba. Sus oídos estallaron, su visión se nubló, y entonces estaba cayendo. Abajo, abajo, abajo se precipitó, atada a su asiento, hacia el abismo giratorio. La copa de los árboles de la selva, una mancha esmeralda distante, se precipitaba hacia ella con una velocidad aterradora. Julienne cerró los ojos, preparándose para el impacto inevitable. Pensó en sus padres, en su vida, en los sueños que ahora nunca se realizarían. Milagrosamente, la caída de Julienne fue amortiguada por la densa copa de los árboles. Todavía atada a su asiento, se estrelló contra las ramas. El impacto la dejó inconsciente. Durante horas, permaneció allí, suspendida sobre el suelo de la selva, perdida en la oscuridad de la inconsciencia. Cuando finalmente despertó, desorientada y adolorida, se encontró sola. Los restos del avión estaban esparcidos a su alrededor, un testimonio de la violencia del choque. Su madre había desaparecido. El miedo, agudo y frío, atravesó el aturdimiento de Julienne. Estaba herida, sola y abandonada en el corazón de la selva amazónica. Julienne evaluó sus heridas. Una clavícula rota, cortes profundos, un ojo hinchado que se negaba a abrirse. Estaba débil, pero estaba viva. Su mente científica, perfeccionada por años de observar el trabajo de sus padres, se puso en marcha. Necesitaba encontrar ayuda, pero primero necesitaba sobrevivir. La selva estaba llena de vida, tanto hermosa como peligrosa. Los monos charlaban desde el dosel de arriba. A lo lejos, un jaguar rugió, su llamado enviando escalofríos por la espalda de Julienne. Sabía que la selva podía ser tan mortal como hermosa. Tenía que tener cuidado. Recuerdos de su infancia, de acompañar a sus padres en sus expediciones, inundaron su mente. La voz de su padre resonó en sus oídos, recordándole los peligros y secretos de la selva. Él le había enseñado cómo encontrar agua, cómo identificar plantas comestibles, cómo navegar por la densa maleza. Ahora, esas lecciones se convertirían en su salvavidas. Impulsada por un instinto primario de supervivencia, Julienne comenzó a moverse. Siguió un pequeño arroyo, su única guía a través de la laberíntica selva. El agua le proporcionó sustento y un sentido de dirección. Comió lo que pudo encontrar: bayas, corazones de palma, algún insecto ocasional. Cada paso era una victoria,
un testimonio de su espíritu indomable. La selva la puso a prueba en todo momento. Las espinas desgarraban su ropa, los insectos la rodeaban, sus picaduras dejaban ronchas en su piel. El agotamiento la abrumaba, amenazando con extinguir su menguante esperanza. Pero Julian se negó a rendirse, se aferró al recuerdo de sus padres, su amor un faro en la oscuridad. Los días se convirtieron en noches. La sinfonía de la selva, una vez fuente de asombro, se convirtió en un recordatorio constante de su aislamiento. Sin embargo, incluso frente a tal adversidad, el espíritu de Julian permaneció intacto. Había mirado a la muerte a la cara y había emergido, golpeada pero no rota. Sobreviviría. Al 9º día de su terrible experiencia, Julian se topó con una pequeña cabaña. Era una estructura tosca, poco más que un techo de paja sostenido por postes de madera. Pero para Julian, era un rayo de esperanza, una señal de que la civilización estaba cerca. Se desplomó en el suelo de tierra, su cuerpo destrozado por el agotamiento y el alivio. La cabaña estaba vacía, pero Julian encontró una pequeña canoa amarrada cerca. Con sus últimas fuerzas, la arrastró hasta el río y subió a bordo. La corriente, su compañera constante, la llevó río abajo hacia lo desconocido. Mientras el sol comenzaba su descenso final, proyectando largas sombras sobre el agua, Julian escuchó voces. Voces humanas. Gritó, su voz ronca por días sin usarla. Para su inmenso alivio, las voces respondieron. Un grupo de leñadores peruanos, que trabajaban en lo profundo de la selva, habían escuchado sus gritos. La sacaron del río, demacrada y débil, pero viva. Los leñadores, asombrados por su historia de supervivencia, trataron sus heridas lo mejor que pudieron. La alimentaron, le dieron ropa limpia y le ofrecieron palabras de consuelo en un idioma que apenas entendía. Al día siguiente, la guiaron a través de la densa selva, llevándola hacia la civilización. La noticia de la milagrosa supervivencia de Julian se extendió como la pólvora. El mundo, hambriento de historias de esperanza, la abrazó como un símbolo de resistencia y del espíritu indomable de la voluntad humana. Se reunió con su padre, su abrazo un testimonio del poder perdurable del amor y la familia. La historia de Julian, sin embargo, no estuvo exenta de dolor. El cuerpo de su madre nunca fue encontrado. La selva, que le había dado a Julian una segunda oportunidad en la vida, se había cobrado la vida de la mujer que más amaba. Fue una pérdida que la acompañaría, un recordatorio agridulce de la fragilidad de la vida. En los años que siguieron, Julian Koepke regresó a Alemania, donde había nacido. Estudió biología, al igual que sus padres, y se convirtió en una exitosa mastozóloga. Dedicó su vida al estudio de la selva tropical, el mismo ecosistema que la había puesto a prueba y finalmente la había liberado. La historia de Julian se convirtió en un testimonio de la capacidad del espíritu humano para superar incluso los desafíos más desalentadores. Era una historia de coraje, resistencia y el poder perdurable de la esperanza. Se convirtió en una fuente de inspiración para millones, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la voluntad humana de sobrevivir puede brillar con intensidad. Hoy, Julian Koepke continúa compartiendo su historia con el mundo. Habla de su experiencia con una fuerza tranquila, sus palabras un recordatorio de que incluso frente a una tragedia inimaginable, la esperanza puede perdurar. Su historia sirve como un poderoso testimonio de la importancia del conocimiento, la fuerza del espíritu humano y el vínculo inquebrantable entre los humanos y el mundo natural. El legado de Julian se extiende mucho más allá de los eventos de esa fatídica Nochebuena. Es un faro de esperanza, un símbolo de resistencia y una voz para la conservación de la selva tropical que ella llama hogar. Su historia, transmitida de generación en generación, continuará inspirando, asombrando y recordándonos a todos la extraordinaria fuerza que reside en el corazón humano.